Para esta solución tenemos que aplicar los patrones SOLID, que son responsabilidad única, open close, list glob substitution, segregación de interfaces y dependencia. El primer principio, que es de responsabilidad única, lo vemos sencillamente en ebook. Ebook implementa muchos métodos que no necesita, que son muchas responsabilidades. Por ejemplo, se tiene que traducir, verificar acceso, imprimir. Ya todos esos métodos de aquí, en mi solución, los coloqué en otras clases. Entonces, ebook, la responsabilidad única es su estado interno, que es su text. Estas, por ejemplo, clase, si se quiere traducir un libro, se tiene que llamar al método ebook traductor. Entonces, ahí estarán todos los métodos para traducir el libro. Ya, ebook ya no tiene que ser nada. El siguiente principio es open close. Lo tenemos aquí en exportar. ¿Ya? En el diagrama original tenemos varios métodos y muchas clases que implementan esta interfaz. El problema de hacerlo así es que estas clases de aquí no implementan todos los métodos. ¿Ya? Entonces, con abstraer en un solo método general, ya del cual todos tengan que implementar, nos ahorramos aquí tener que agregar lógica extra para esos casos borde donde no tienen que implementarlo. ¿Ya? Entonces, con eso de aquí se puede incluso agregar, de ser necesario, se pueden agregar más formatos. Siguiente, sustitución del list glob. Ya, eso lo podemos ver en la clase de printer. Ya, el que nos dice ese principio es que si yo reemplazo alguna clase, en mi código tiene que seguir funcionando porque no estoy reemplazando la funcionalidad que el resto de mi código que ya está aprobado utiliza. Entonces, por ejemplo, si yo cambio aquí la impresora por algún método, por ejemplo, impresión a color, debería nuevamente implementar el método print, a pesar de que tenga su propio método de imprimir a color. ¿Ya? En este ejercicio de aquí no fue necesario aplicar este principio porque el problema es un poco pequeño. Siguiente principio es segregación de interfaces. Ya, lo que nos dice ese principio es que todas las clases no deben implementar, que podemos crear interfaces con métodos únicos, ya, como clases atómicas. Entonces nosotros podemos componer clases más complejas usando interfaces más sencillas, ya. En ese caso no aplico este principio, pero de haberlo aplicado se pudo haber hecho, por ejemplo, aquí en el screen text, donde implementa el calc text features y render. Ya estas dos funcionalidades de aquí se pueden extraer en sus propias interfaces. Y por ejemplo, si yo tengo después para resolver el problema de aquí del lector de braille, puedo implementar otro método, otra clase que no necesariamente tenga que implementar renderer, sino algún método, por ejemplo, que muestre en un dispositivo braille. Ya. Nuevamente, este principio de aquí no lo utilizo, pero se puede crear, por ejemplo, en este caso. Ya el ejercicio es tiene pocas funciones. Último es la inversión de dependencia. Ya, mi diagrama lo hice mal, ya, pero de poder corregirlo y explicando el principio de inversión de dependencia, tenemos que ebook y aquí screen renderer. Y screen renderer necesita de un ebook para hacer la traducción. O mejor dicho, aquí en el caso de printer. Ya, printer requiere de un libro para poder imprimir. Aquí lo que podemos hacer, como son dos clases separadas, lo que podemos hacer es invertir la dependencia. Entonces aquí en mi solución lo que yo hice es crear aquí una interfaz que implementa todos los métodos de print. Ya, aquí tengo una impresora que implementa la interfaz de imprimir y text renderer. Lo único que haría es conectarse a esa interfaz. Aquí en mi diagrama añadí un paso extra en ebook printer, pero esa clase de aquí se puede obviar y directamente se debería implementar la interfaz.
ese fue el error que yo cometí en mi evaluación. Si nos vamos al código, ya todas las clases están creadas aquí. Tenemos los diferentes paquetes. Cosas importantes que me equivoqué es, por ejemplo, en el traductor de inglés, en el traductor ya, espérame un segundo. En el ebook translator, lo que yo hago es crear aquí, definir la clase de English Translator. Esto se lo debería pasar en el constructor para que esa clase de aquí, ebook translator, no tenga la responsabilidad de implementar un traductor. Ya. Más cosas en mi diagrama. Me equivoqué en las flechas. Ya, aquí English Translate, el traductor debería implementar varios diferentes métodos de traducir. Esta en flecha estaría al revés. Eso sería mi solución, con algunos errores, con un poco más de tiempo visualizando. Cambiaré algunas cosas para mejor. Gracias.